Interpelamos todos nosotros. Interpelamos todos nosotros. Aquí estamos en nuestra mesa ya recibiendo al senador Charles Carrera. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la Buenas oportunidad. tardes. Charles Carrera Leal. Así que va la primera pregunta. ¿Qué sos de Leal? Él no soy nada. Nada. No soy. Ah, bueno. Están tirando en las redes que somos primos, pero no somos. Están tirando las redes. Fake news, chicos. Nada, Fake news. mentira. Mentiras. Mentira. No tienen nada que ver, solamente comparten el apellido. Un senador que está en 11 comisiones, que ha pedido ya más de 40 pedidos de... que ha hecho más de 40 pedidos de informe, digamos. Y que, bueno, además tenemos un 100% de asistencia a la Cámara. O sea, Él siempre hace esta presentación. No, te porque- digo. no, No porque es está bueno contigo, saber. es siempre. Por lo general ustedes ni lo saben porque no entran azul, pero en la página del Parlamento está. Pará, Sí. hizo 40 pedidos de informes. Sí. ¿Y cuántas respuestas ha tenido? La verdad que muy pocas. Este gobierno que ha hablado tanto de la transparencia no es transparente en lo que tiene que ver con la contestación de los pedidos de informes. Por ejemplo, los pedidos que hicimos al Ministerio del Interior no nos contestaron ningún pedido de informes. Tuvimos que reiterar y eso realmente para nosotros es grave. Porque para la tarea que hoy estamos, que la tarea es una tarea de oposición, de contralor, obtener la información del gobierno, es decir, para poder cumplir con el rol que nos dio la ciudadanía, es fundamental. ¿Sabes qué? Un poco la invitación, lo que motivó la invitación fue también un poco todo el relacionamiento que está teniendo Larrañaga con el sistema político, con el Frente Amplio, con sus discursos. Vos estuviste más de 7 años allá en el Ministerio, o sea que es una opinión Desde válida, la experiencia, obviamente. por lo menos. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo creo que, en primer lugar, yo hablo a título personal, pero creo que un poco también puedo hablar en nombre del Frente Amplio. Nosotros estamos dolidos con el ministro Larrañaga por él ha faltado el respeto a la oposición, están haciendo hay una política que están desarrollando el presidente y él, que es el de fomentar la grieta, el de dividir a la sociedad. Y eso no está bueno. Más en un tema tan sensible como el de la seguridad. Nosotros realmente, nuestra preocupación central acá es un tema, nosotros tenemos una diferencia de diagnóstico con ellos. Para nosotros, para el Frente Amplio, este es un tema muy complejo. No se puede hacer política con este tema de la seguridad y la convivencia porque aquí hay víctimas, hay dolor. Nosotros decimos que esto tiene que ser una política de Estado. Nosotros tratamos de impulsar políticas de Estado, firmamos acuerdos. Gran parte de esos acuerdos los cumplimos, pero del otro lado siempre nos tiraron piedras. Y nosotros hacia quienes gobiernan hoy, nosotros no tenemos rencor. Nosotros queremos generar políticas de Estado, así como... En Larrañaga se siente un poco de rencor hacia el gobierno anterior, ¿o no? Pasa de la realidad, yo no entiendo cuál es su posicionamiento, porque ese diagnóstico equivocado, es decir, nosotros decimos, este es un tema muy sensible, muy complejo, necesitamos políticas de Estado, así como existió la inteligencia de convocar un grupo de expertos para analizar y trabajar y tomar medidas sobre el tema COVID-19, en el tema de la violencia También fantasía. hay que convocar un grupo de expertos, hay que convocar el sistema político y tenemos que llegar a un acuerdo que con esto no podemos hacer política. Porque si hacemos política con esto, estamos haciendo política con el dolor de la gente. Ellos constantemente hicieron política con este tema, generaron más temor. Cuando decís que hacen política, ¿a qué te referís exactamente? ¿En qué frase o en qué expresiones podemos nosotros entender que están haciendo política? Ellos cuando fueron oposición hicieron política constantemente. También. Tomaron este tema como un caballito de batalla. Claro. Nosotros no vamos a pedir la renuncia de Larrañaga. Nosotros lo queremos convocar al Parlamento a los efectos, bueno, de poder discutir y dialogar acerca del diagnóstico. Para nosotros este es un tema muy sensible, muy complejo y tenemos una visión diferente del diagnóstico. Ellos creían que era llegar al Ministerio del Interior con un discurso que era un tema discursivo, con el principio de autoridad, con, por ejemplo, el yo soy hincha de la policía, que esto se resuelve. Y esto no se resuelve. Y además, él dice que protege a la policía. Yo creo que le está exponiendo mucho más a la policía, porque le está poniendo una carga solamente al Ministerio del Interior y a la policía que no va a resolver el problema. Y aparte en realidad un poco es eso, ¿no? Cuando él dice que ellos están del lado de la policía o que ellos protegen al policía, eso quiere decir que los otros que todo el resto estamos... Que nosotros estamos del lado de los delincuentes. Entonces. Claro, o sea, si no sos eso parte es del doloroso, ministerio... Claro, quiero decir, yo en primer lugar, gracias por la pregunta, yo soy hincha de los habitantes del Uruguay, yo soy hincha de todo mi pueblo.
Sean policías, no sean policías, sean civiles, sean en lo que fuere. Sí, eso en primer lugar. Pero soy defensor de la policía. Cuando estuve allí trabajé muchos años para profesionalizar la policía, para que se recuperaran los salarios, pero también nosotros actuamos, hice parte de un equipo que actuó con firmeza. Porque el ser hincha de la policía no es ser hincha de la policía. Lo que nosotros necesitamos es un ministro que conduzca a la policía. Y conducir a la policía es defender a la policía, es reconocer cuando actúa bien, pero también es sancionarlos cuando actúan mal. Entonces me parece que acá hay un tema, el diagnóstico es equivocado, le está poniendo una carga del punto de vista policial sobre, es decir, una carga extra al trabajo policial, tienes una mirada solo como que esto se resuelva desde el punto de vista policial y no es así. Nosotros realmente estamos preocupados, estamos muy preocupados. Y lo otro también es que ellos piensan que, es decir, la intención nuestra es que la interpelación, que la convocatoria, esto estaríamos definiendo la semana que viene. Nosotros lo que queremos es discutir, pero discutir en serio. Esto yo no quiero, porque él piensa que yo no quiero que nosotros... No es para pedirle renuncia. No es para pedirle renuncia y no es para contar homicidios. Nosotros queremos discutir acerca de la política. Ahí yo, no por defender ni a Larrañaga ni a Bonomi ni nada, pero muchas veces cuando hablan de las cifras y asesinatos y demás, como si la policía o el aparato de la policía fuera responsable muchas veces, ¿no? Y no, o sea, es responsable de prevenir, de evitar, de cuidar y de accionar cuando el homicidio ya se consumó, ¿verdad? Las bases o la manera de evitar que ocurran ese tipo de cosas no están en la policía, sino que están en un trabajo. Hay un rol de la familia, de la cultura, de la sociedad. Ahí está. Pero y no me encuentro en este presupuesto que se recortan justamente programas que podrían trabajar en ese rumbo, ¿me explico? No sé si soy claro. Sí, es así como decís tú, es decir, este presupuesto es un problema también, porque este presupuesto, es decir, para los problemas que tiene el Uruguay hoy, este presupuesto es un presupuesto que va a la chica, es decir, es un presupuesto que va a recortar políticas públicas. Hoy recibimos a la ministra de Vivienda. En vivienda estamos recortando, es decir, el plan quinquenal que nos presenta la ministra es un plan quinquenal que está por encima de los 13.000 millones de pesos por año. Es decir, pero la línea base son 8.100 millones. Es decir, hay una diferencia de 5.000 millones de pesos. Es decir, este presupuesto en un tema tan sensible, tú decís, si tú querés mejorar el tema de la seguridad, tú tenés que invertir en vivienda. Claro, tú tenés que invertir en educación. Tú tenés que invertir en políticas sociales. Exacto. Y entonces, bueno, con este presupuesto nosotros vamos a tener menos educación, menos salud, menos vivienda. Y esto va a tener, es decir, nosotros hemos calculado que el año que viene vamos a tener un recorte de 15.000 millones de pesos en el presupuesto. Es decir, nosotros vamos a tener menos políticas públicas. Esto va a crear un efecto, es decir, lo que ellos quieren evitar es decir, y esto lo que va a generar es una recesión más grande. Es decir, porque 15.000 millones de pesos en una economía tan pequeña como la uruguaya tiene un efecto muy grande sobre la economía. Es decir, lo que viene una etapa más compleja. Pero además el retiro del Estado en un momento que se necesita las fortalezas del Estado. Y en un momento que todos los organismos todos los organismos internacionales están diciendo inyección, ¿no? Inyección de recursos, recurrir al Estado. El Estado tiene que sostener a sus habitantes. El Estado no solo a los empresarios. Claro, pero sostener a los trabajadores, sostener a las pequeñas empresas, sostener que no se pierdan puestos de trabajo. Es mucha incertidumbre y en este momento de tanta incertidumbre se va por ese camino del retiro del Estado. Y eso lo que nos va a crear es un Ahora, hablábamos de emergencia habitacional en este país y me está diciendo que van a recortar el presupuesto para vivienda, para los realojos, por ejemplo, para todas esas cosas. Es decir, pero hay incumplimiento de campañas. Yo te entiendo el tema de... Es decir, pero hay muchos incumplimientos de campañas. Todo aquello, es decir, lo que se decía es que no se iban a recortar las políticas sociales, que no se iba a tocar el bolsillo de los trabajadores. Bueno, todo eso lo estamos viviendo hoy. Y eso en realidad responde a, por otro lado, el ahorro que durante la campaña se estuvo diciendo de los 900 no sé cuántos millones. Eso no es ahorro, es decir, el Estado, es decir, a nosotros nos criticaron mucho a lo largo de los 15 años de gestión, nosotros no tuvimos la capacidad
de estar en la calle con la gente, dialogando y diciendo las falsedades que se decían. El Estado tenía, es decir, había eficiencia. Si ustedes me decían, a mí me tocó estar 7 años en el Ministerio del Interior, yo trabajaba constantemente para cortar la famosa grasa que dice Alfie. Nosotros trabajamos para que se gastaran mejor los dineros. Es decir, acá se están recortando políticas públicas. Acá no hay ahorro. Esto es un ajuste fiscal. Ajá. Y es un ajuste fiscal muy grande. Y en educación también ya está pronosticado corte. Se recortan en todos los ministerios, excepto en defensa. En defensa el presupuesto aumenta. Porque hay un aumento para el personal subalterno que nosotros estamos de acuerdo, ese aumento es entre 600 y 800 pesos, pero también tiene que quedar claro una cosa, el año que viene los soldados, que tiene el sueldo promedio de un soldado son 24.000 pesos, está perdiendo 1.200 pesos, es decir, con los 600 pesos aumento que va a recibir el año que viene, no cubre la pérdida salarial. Y se están creando algunos cargos de coroneles que tienen un costo de 76 millones de pesos. Que yo creo que esos 76 millones de pesos lo que hay que hacer es destinar a aumentar un poco más el sueldo de los soldados. Es decir, hay que reconocer. Vos no ves como completamente errado que el único ministerio que aumente su presupuesto sea el de defensa, porque entendés que los sueldos de las personas son bajos, son realmente bajos y es justificado que se puedan subir un poco. Ahora, capaz que la creación de esos puestos no es tan necesaria. En nuestra opinión no, y lo que se tendría que destinar en todo caso es el aumento, mejorar el aumento del ¿Tienen alguna justificación para el tema de los coroneles, por ejemplo? Lo que argumentó ayer el ministro de Defensa es que bueno, que había gente que tenía expectativas a andar, que los concursos, los funcionarios públicos saben, es decir, que el ascenso es una mera expectativa, es decir, es una mera expectativa, pero dice, bueno, que tiene un derecho adquirido, bueno. Entonces en todos los organismos también todos tendrían que llegar a jefe. Todos tienen que llegar a jefe. No, como raro. ¿Y qué me dice todo el resto de la ciudadanía, no? Porque claro. digo... Hay otro artículo que también nos ha desvelado un poco acá al aire, que es el de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Eso para nosotros ese es un tema que es una verdadera agresión hacia los montevideanos. Pero no solamente contra los montevideanos, esto lo hay que verlo como una agresión a lo que es la competencia de los gobiernos departamentales. Conforme a la Constitución de la República, conforme a nuestro ordenamiento, todo lo que tiene que ver con el mercado mayorista de frutas y verduras es una competencia del gobierno departamental. En este caso hay una inversión que realizamos todos los montevideanos, que hace más de 30 años que se viene invirtiendo, una inversión que está cerca de los 100 millones de dólares. En este caso, ese artículo lo que busca es apropiarse la gobernanza. Es de locos. ¿Alguna vez pasó? No, nunca pasó. Es decir, si pasara con el Frente Amplio, eso no sé, estábamos en la ONU, capaz. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es de vuelta? ¿Cuál es el atractivo? O el argumento que ellos tienen para apropiarse de eso. No, en realidad no tienen argumentos. No tienen argumentos constitucionales ni legales. Es una apropiación indebida. Es como que yo entre a tu casa y me apropie tu casa. Perfecto. Ese es el ejemplo. Es decir, es una rapiña, es un delito. Si uno ve pensar es como un delito. Ponele, mañana agarran y dicen, bueno, el estadio polideportivo Maldonado, que es de la Intendencia, pasa a ser del Ministerio de Cultura. De Cultura, sí, es un ejemplo. Por eso te digo que es un tema, es una locura. ¿Y cuál es la riqueza que puede encontrar el Ministerio de Ganadería? El argumento que ellos plantearon un argumento que nosotros le podemos llegar a compartir, es decir, que hay que mejorar el tema de la competitividad de los pequeños productores, es decir, del sector de la naranja. Eso tenemos que estar todos de acuerdo, claro. Es decir, que es un sector que hay que incentivarlo, pero no hay que incentivarlo de esta manera. Y además eso no es... Y hacer un cambio de esta naturaleza en una ley de presupuesto, que es una ley con los tiempos acotados, es decir, tenés 45 días para discutir en diputados, tenés 45 días para discutir en Senado, no se hace. Porque estos son temas que vos tenés que plantear una ley, tenés que ir a discutir, tenés que discutir primero con la Intendencia. Es decir, cuáles son las políticas promocionales e incentivos que tú tienes para los pequeños. No se hace eso, la verdad que eso es una actitud que es baja. Para nosotros ese es un tema que... Suena raro. Sí, pero para nosotros, el Frente Amplio ya tiene decidido, para nosotros ese artículo hay que retirarlo de la ley de presupuesto. Que si quieren dialogar con nosotros, estamos dispuestos a dialogar, pero por afuera del presupuesto. Porque además nosotros le pedimos la renuncia al director de la Granja y lo denunciamos penalmente. El Frente Amplio, los 13 senadores del Frente Amplio... estamos hablando del jacuzzi... No, del Chiesa. Ah, del otro. Nosotros le pedimos la renuncia. También nos parece lógico que hubiera quedado en el cargo.
Claro, porque tuvo que optar. El presidente actuó mal. Ya sé que tuvo que optar, pero el delito ya lo había cometido. Claro, pero además el presidente le dijo que tiene que optar. En vez de hacer una consulta a la JUTEP, que es el organismo que tiene competencias, el presidente le da a elegir. Y eso no se puede hacer. No, está bien, claro. El presupuesto tiene, y este gobierno tiene inconsistencias, tiene falta de transparencia. En ese sentido hay falta de transparencia. Hay otro tema que también leí algún artículo que no te había gustado mucho, que era algo que había hecho Larrañaga con el tema de los clubes canábicos. De que la policía fuera a inspeccionarlos, o a supervisarlos, o a revisarlos, no sé. ¿Qué fue lo que pasó? No, ahí el tema es que... Control quería, ¿no? Claro, Larrañaga propone que quiere hacer control. El tema es que... No hay una institución ya, el IRCA. Cuando nosotros tenemos una institucionalidad, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior participa de esta institucionalidad. Lo que tiene que hacer Larrañaga, lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior es decir, bueno, si quiero mejorar los controles, tengo que ir al IRCA y allí charlar y ver qué es lo que tengo que hacer. Pero no anunciar por la prensa que vamos a proponer inspectores y ese otro tipo de situaciones. El tema, yo creo que la verdad, acá el problema real que está teniendo el Ministerio del Interior es, para mí, bueno, es un tema diagnóstico, como les dije, creen que es un tema exclusivo, pero también es de priorizar. Hoy acá lo que hay que hacer es priorizar. Desgraciadamente están volviendo los desalojos forzosos, las usurpaciones de vivienda. Existía un proyecto, un programa que era el operativo Mirador, que era un trabajo interinstitucional entre la policía, la fiscalía y otras instituciones. Bueno, eso se dejó de hacer. ¿Por qué se dejó de hacer? No hay razón de ser de por qué se dejó. ¿Se pueden cambiar políticas? Lógicamente, la nueva administración lo puede cambiar. Pero lo que tiene que hacer es que cambiar para mejor, no dejar desamparado a los vecinos. Claro. Y esto fue lo que pasó entre Herodes y Leal. Yo defiendo al jefe Herodes, porque él siendo jefe del principal distrito del país, él estaba preocupado por una situación real y él trata de buscar información, porque la información para el accionar de la policía es fundamental. Entonces hizo una reunión, que es una reunión pública, con una persona que tenía información, que accedía a contactos, porque Leal lo que tenía no es como el director de convivencia que está hoy, que no tiene territorio, no conoce el territorio, no prioriza las acciones que tiene que priorizar. Leal estaba en el territorio, conversaba con los vecinos, a partir de allí recogía información y le brindaba información a las autoridades para accionar. Hoy lamentablemente los vecinos están desamparados, ese programa se dejó de hacer, no hay razón de ser. El asesor de convivencia, uno si lo escucha, está hablando de diversos temas, pero no está hablando de cuáles son sus cometidos específicos. Asesora en todos los temas. Pero a mí me parece que lo principal acá que hay que priorizar es priorizar este tema de los problemas en los barrios que están volviendo. Y si porque la gente Entonces se te pone esto. Ahora, el otro día escuché, está bien, tenemos que respetar las medidas del COVID, correctísimo, pero el ministro anunció ayer que va a ser un operativo por la fiesta de Halloween. Entonces me parece que tiene que priorizar, tiene que meterse en eso. Lamentablemente las cifras no le dan el resultado que ellos esperan que les esté dando. Estamos viendo una situación de pandemia, los delitos han bajado en el mundo, los delitos bajaron porque existe menos circulación de gente, no existen espectáculos deportivos, no existen espectáculos culturales. Obviamente. Pero igual, él quiere comparar este año con el año pasado, pero este año vamos a cerrar con una cifra muy similar. Entonces uno no puede decir que, y en un delito central como es el homicidio. Él dice que es la izquierda, el Frente Amplio, quien quiere acelerar los análisis de este año. No, nosotros no queremos acelerar, es él el que está acelerando porque no permite que el observatorio realice los análisis que tiene que hacer. Porque si el semestre termina el 30 de junio y él el 1 de julio a las 13 horas está presentando cifras... Claro, hay cosas que no se sistematizaron, hay datos que no. Pero no es la metodología que siempre se aplicó. El observatorio tiene que analizar la información. Y después lo otro es que, es para mí lo central es eso. Y después lo otro es que él es el ministro del Interior. Larrañaga es mi ministro. Y cuando él me acusa y dice que yo soy defensor de la delincuencia, es decir, ¿cómo me está dejando a mí como integrante de la oposición? Cuando yo tengo un problema, ¿cómo recurro a la policía? Me presento a una seccional policial. Si el jefe máximo de esa institución está diciendo que yo soy defensor de los delincuentes. Es muy peligroso lo que está haciendo. Charles, nos tenemos que ir, pero hay una cosa que a mí me quita el sueño muchas veces, que es la formación policial y militar también, pero la formación policial. Y cuando pasan estas cosas como que uno tiene la impresión de rienda suelta a la policía que ha tenido Larrañaga, en el sentido de defender
o salir primero que nada a defender determinadas actitudes que, aunque toda la ciudadanía y todo el mundo esté diciendo no sería lo más indicado, él lo hace. En la formación policial, ¿el Frente Amplio pudo hincarle el diente? Sí, se pudo avanzar, lamentablemente ahora se está dando marcha atrás, pero se pudo avanzar. Porque realmente la formación es del siglo pasado. No, a nivel militar no conozco, no puedo opinar, porque yo... No, yo hablo de la policial. No, pero la policial se avanzó mucho en temas de respeto de los derechos humanos. Digo, ahora, lo que pasa es que ahora, acá el problema, lo que está pasando ahora es que el mensaje de la autoridad que le está dando, es decir, ese mensaje, el mensaje de la LUC, claro. El mensaje de la Ley Urgente de Consideración es el uso irracional de la fuerza. Entonces lo que está pasando es que la policía está recibiendo un mensaje equivocado de su mando y está actuando conforme a eso. Está claro. Eso es el problema. Y Larrañaga sale mal. Larrañaga, cuando sale, él tiene que esperar que se expida la justicia. Larrañaga lo que tiene que hacer es mejorar el vínculo con la institución de derechos humanos. La institución de derechos humanos es gravísimo. Porque es una institución, ¿no? La institución de derechos humanos tiene un objetivo que es muy importante para el país, que es la protección de los derechos humanos. Tiene que velar por eso. No es del Frente Amplio. Claramente vas a tener que volver porque nos están echando y el tema podría seguir, pero por favor. Nos quedan un montón de temas, pero ya vamos a seguir. Nos tenemos que ir porque aparte está por llegar Teresa. Sí, por Teresa favor. Peña, que se viene ahora. Es fundamental con los horóscopos. Claro. Muchas gracias, Charles. Bueno, gracias a ustedes. Siempre estoy a la orden. Nos quedaron muchos temas. Estoy a la orden. Queremos seguir estoy el diente a la formación, Totalmente. al accionar policial. Y a eso que tiró del vínculo entre el Ministerio y la Comisión, de Derechos Humanos. Nos tenemos que ir a tanda, Fito. Chao. Ya volvemos. Gracias. Bien.